Gracias. Buenos días. Quiero agradecer a Francisco y a su grupo de la Clínica Bíblica la oportunidad de estar una vez más con ustedes aquí en unas jornadas en homenaje a un estimable profesional, un excelente colega y que siempre mostró un gran compromiso con sus pacientes, el doctor Duncan Mallory. Para ello, y haciendo cierta correlación con el origen, ustedes saben que tenía una ascendencia inglesa, pues me recuerdo lo que dice un autor indo-inglés, Kipling, el que sostiene que todo lo que él ha aprendido se debe a preguntas: el qué, el quién, el cómo, el por qué. Y entonces pues trataré a través de la charla pues contestar algunas de esas preguntas. Ahora, ¿qué debemos entender por terapia biológica o fármacos biológicos? Bueno, son aquellos obtenidos mediante métodos complejos de ingeniería genética. O sea, ya eso le está dando a usted una idea que son definitivamente de muy alto costo. Son producidos por organismos, digamos, vivos, en bacterias, hongos, células eucariotas, y pueden ser proteínas de fusión, son aquellas donde dos genes, a través de, digamos, enzimas, pues se unen y se le introducen fragmentos para producir definitivamente determinados componentes específicos. O los anticuerpos de tipo monoclonales, que se usan a través de una quimera, digamos que son los hibridores. Pueden ser proteínas de fusión, anticuerpos monoclonales a través de una quimera inmunológica y dar lugar a los que se llaman los quiméricos y los humanizados o los completamente humanos, que vamos a ver a posterior. En la siguiente diapositiva, pues quiero hacer algún recuento histórico. Esto fue introducido por primera vez la terapia biológica en 1998, cuando la FDA aprobó una proteína de fusión, el etanercept, para el tratamiento. Poco después, pues vino otros anticuerpos ya monoclonales como tal, que fue el infliximab y el adalimumab. Fueron una verdadera revolución, ya que modifican el pronóstico de algunas enfermedades, sobre todo las enfermedades autoinmunes, inflamatorias. Ahora, no en todos los pacientes son efectivos. Se dice que aproximadamente un 60% de ellos puede obtener lo que se llama en estudios clínicos una mejoría de un ACR20, pero cuando pasamos un ACR50 es alrededor de un 40%, un ACR70 que es una mayor respuesta, que sería lo que uno quisiera buscar, o más de esto, es apenas de un 15%. Tienen efectos secundarios que pueden ser graves, como vamos a ver a continuación, y por tanto deben usarse con criterios rigurosos. Amerita un control estricto de los resultados para ver los efectos adversos y cómo se evolucionan. De ahí que haya dado lugar a que se hayan creado bases de datos con diferentes nombres, como vamos a ver en la literatura, y que tienen un alto costo. Veamos en la siguiente diapositiva lo que esto representa. Vean, en el año 14, ¿no?, estamos viendo que las ventas mundiales de anti-TNF, estoy hablando de anti-TNF, no estoy hablando de toda la terapia monoclonal, eran 25.000 millones de dólares. Y el adalimumab representaba un poco más de un 40%, 10.000 millones de dólares anuales. El abatacept y el tocilizumab eran 1.000 millones, y 6 de cada 10 productos de mejor ventas de las compañías farmacéuticas eran biológicos. El 50% de los ensayos clínicos se están realizando con este tipo de anticuerpos, y sepan ustedes que hay una revista dedicada solamente a este tipo de medicamentos que se llaman, la revista se llama Biodrugs, en el cual mencionaba en un artículo reciente que hay más de 700 moléculas de este tipo de terapia biológica en diferentes fases de estudio. El costo es alto, podemos decir que en Costa Rica más o menos anda rondando unos $15.000 anuales el uso de esa terapia. En la siguiente vamos a hacer un pequeño recuento de cómo se inició o qué se estableció, cómo se estableció esta revolución en el campo de la farmacología o la biofarmacología. Bueno, en el año 75, estos autores microbiólogos, Nathan y Smith, pues ellos descubrieron
las endonucleases, que son unas enzimas que producen corte a nivel de la cadena, digamos, del ADN, y permite que a través de unas ligasas pues se pueden producir diferentes fragmentos ahí e inducir la producción de proteínas, ¿no? Esto es la técnica del ADN recombinante, y entonces esto dio lugar a una serie de sustancias que son de uso común. Por ejemplo, los factores de crecimiento que se usan, las hormonas. Ustedes saben que una de las hormonas que están usando para el tratamiento de la diabetes tienen este origen, vacunas, factores de coagulación e incluso medicamentos antibacterianos. Y esto fue en el 75, pero veamos este mismo año, la siguiente, que fue muy bueno para la medicina. Estos autores, César Milstein, que es un argentino radicado en Inglaterra, en Cambridge, junto con Kohler, pues descubrieron y publicaron en el año 75 la forma en que células del ratón podían combinarse con polietilenglicol, con una estirpe del mieloma múltiple, y entonces se producían anticuerpos específicos. Esto fue lo que se conoció como hibridoma, que es una quimera inmunológica. Entonces esto, junto con lo que vimos anteriormente, pues permitió el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, tanto para su diagnóstico, para el uso en diagnóstico, como para el tratamiento. En la siguiente, veamos esto. Los anticuerpos monoclonales, si ustedes se ponen a ver, pues a algunos les cuesta a uno trabajo, ¿se llama esto? Mencionarlo o hablarlo, porque en sí parecen como un trabalenguas, ¿no? Y podemos, pero todo esto tiene su origen definitivamente en una nomenclatura a nivel mundial para que nos entendamos todo. Entonces, aquellos que son de origen fundamentalmente de ratones o murinos tienen el sufijo OMAT. Se usan obviamente porque tienen mucha capacidad antigénica, más que todo en laboratorio como método de diagnóstico. Los quiméricos, que son una mezcla de ratón, de proteína de ratón, ¿no? Algunos fragmentos de la cadena variable, y de humanos, son los llamados quiméricos, y que tienen el nombre de CIMAT. Ejemplo, infliximab, ¿de acuerdo? Rituximab, definitivamente tienen esta característica. Aquellos que son humanizados, donde la gran parte de la molécula es de tipo humana, y solamente las porciones distales de la porción variable del FB2 que están en contacto con el antígeno son los llamados humanizados, y llevan al sufijo sumat, alentuximab, trastuzumab, que se usan en esclerosis múltiple y que se usan en cáncer, entre otros. Y los humanos tienen el sufijo umat, definitivamente, adalimumab. Entonces, ya cuando ustedes vean esto, pues pueden definitivamente entender cómo se produce. Sequinumab, bueno, definitivamente es un humano, ¿de acuerdo? Certolizumab es un, digamos, humanizado. La siguiente diapositiva. Vean ustedes, les he puesto aquí algunos de los que están disponibles básicamente en Costa Rica, los anticuerpos, cómo podemos tener clasificación en cuanto a las diferentes sustancias a las que afectan. Las anti-TNF tenemos el etanercept, una proteína de fusión, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab pegilado. El tocilizumab, que es un anticuerpo dirigido contra interleucina 6. Estos dirigidos contra el factor de necrosis tumoral, pues ustedes saben que el factor de necrosis tumoral tiene una acción, digamos, muy amplia en nuestro organismo, va desde el sistema nervioso central, actúa a nivel del hipotálamo, actúa a nivel del endotelio, que es un órgano endocrinológico muy importante definitivamente. Ahí produce sustancias que son capaces de remodelar el corazón, de ahí que se ha descrito que su uso a veces puede, en pacientes con una insuficiencia cardíaca, terminar con un cuadro de agravamiento de esto. Pues actúa sobre las células B, induce definitivamente moléculas de adhesión que van a actuar sobre el endotelio y una cantidad de sustancias. Tocilizumab, básicamente dirigida contra la
interleucina 6, pues se encarga de producir definitivamente la interleucina 6 una gran cantidad de reactante de fase aguda, exidina, que al actuar con la transferrina hace o explica el que los pacientes con enfermedad crónica tengan mucha anemia. Entonces vemos pacientes con AR que tienen mucha anemia y cuando usamos el bloqueador de interleucina 6, esto se revierte. Ustekinumab, ¿no?, que está dirigido contra leuquina 2 y 23, que actúan en conjunto, que actúan, digamos, estimulando incluso la producción de interleuquina 6, secukinumab, que actúa contra interleuquina 17A, y rituximab, que está dirigido contra anticuerpos, digamos, que caracterizan a estas células pre-beta y las beta, no las plasmáticas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Las células plasmáticas no son destruidas por este anticuerpo monoclonal. Entonces, yo voy a tener producción todavía de aquellos anticuerpos mientras se destruye por medio de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos las pre-betas y las betas maduras como tal, pero insisto, las células plasmáticas no. Entonces la gente tiene la idea que si yo voy a usar rituximab, inmediatamente, igual que una aspirina, tienen que venirse al suelo los anticuerpos. No, porque están tiempo produciendo las otras células. La siguiente diapositiva, por favor. No pretendo agobiarlos, esto es básicamente para que ustedes tengan una idea de la gran cantidad de medicamentos disponibles en reumatología y en Costa Rica. Los únicos que no tenemos aquí es el belimumab, ¿no?, específico para el BLIS en el lupus, y el canakinumab, que se usa más que todo para síndromes autoinmunes inflamatorios como la fiebre familiar del Mediterráneo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué debemos usar esta terapia en, digamos, enfermedades reumáticas? Bueno, las enfermedades reumáticas autoinmunes e inflamatorias son muy frecuentes. Se dice que la artritis reumatoide anda entre un 0.5 a 1% de prevalencia mundial. En el lupus las cifras varían. ¿Por qué? Porque depende de grupos etarios, ¿no? Y no solamente de los grupos etarios, que son aquellas que se encuentran en etapas reproductivas, sobre todo ustedes saben que es más frecuente en mujeres, sino que también depende de los grupos étnicos. Se ha visto que es mucho más frecuente en algunas razas, sobre todo en la raza negra y en los chinos, definitivamente. Y entonces, pues ahí existen variaciones. Otro de los problemas que tenemos, por lo cual hay que usar los que tienen una evolución crónica y que no son curables. Podemos detener la progresión, podemos enlentecer la progresión, mas no podemos curarla con el sentido estricto de hacer que desaparezca la enfermedad, como cuando se trata una neumonía. Produce mucho compromiso sistémico, o sea, no son órganos específicos, ¿no? Actúan en todo nivel del sistema y producen una gran afección del endotelio vascular. Causan importante grado de discapacidad. ¿Por qué? Porque al ser crónica, al tener un compromiso sistémico, entonces el daño acumulado obviamente va a producir un grado de discapacidad, y sobre todo en grupos etarios, ¿no?, donde se encuentran en ese momento la población en mayor capacidad, digamos, de productividad, entre los 30 y los 50 años. Entonces, imagínense el drama de padecer esta enfermedad cuando está empezando a crear una familia y se está estableciendo una serie de compromisos con el entorno. De ahí el grado de discapacidad, no solamente en el paciente, sino en todo el entorno familiar, y causa una morbilidad y mortalidad significativa, cosa que antes no se consideraba así, específicamente en artritis reumatoide. La siguiente, por favor. Veamos esto. El hecho de tener artritis ya me implica un riesgo, ¿no?, de un 50% de que yo llegue a desarrollar una cardiopatía isquémica, un compromiso vascular. Imagínense ustedes lo que eso significa. Problema vascular, causa de mortalidad en un 40%, infecciosa un 20%.
Y en el lupus, ustedes saben que tiene un comportamiento bimodal. Los primeros 5 años, la gran mayoría de la mortalidad es debida a actividad de la enfermedad y a infecciones, y posteriormente, la gran mayoría es a problemas de tipo vascular, ya sea a nivel del sistema nervioso central o, digamos, el corazón. Espondiloartropatía, sin llegar a estos niveles, también la artritis psoriásica tiene un riesgo mayor de desarrollar problemas de accidentes cerebrovasculares y cardiopatía. Es más, en el último número, acaba de salir en abril de este año, en Annals of Rheumatic Disease, tiene una incidencia incrementada de osteoporosis. Entonces, los pacientes con artritis psoriásica tenemos que ver esta posibilidad. Espondilitis anquilosante también, y en estas otras, definitivamente, la artritis reactiva y las asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal no hay datos, pero sí sabemos, obviamente, que con la enfermedad inflamatoria intestinal sí se asemeja en algo a el grupo de las espondilitis anquilosantes. Ahora, todo esto, ¿por qué se debe? En que ese proceso inflamatorio crónico me condiciona una enfermedad metabólica, me condiciona dislipidemia, me condiciona riesgo de diabetes mellitus, aunado a algunos de los tratamientos que uso, hipertensión, y obviamente va a facilitar las enfermedades cardiovasculares y neurológicas vasculares. La siguiente. En términos generales, y antes de entrar al uso específico de la terapia biológica, quería recordarles que el tratamiento en general de estas entidades, y voy a tomar de aquí en adelante como ejemplo clásico la artritis reumatoide, pues debe ser, digamos, integral. Tengo que modificar los hábitos, ¿no?, de vida, tengo que educar al paciente, no debo permitirle y hacerle conciencia de que deben dejar el tabaco, una alimentación adecuada, evitar el sedentarismo, o sea, movilizarse, y obviamente pues reducir los riesgos de tensión. Y esto lo podemos resumir ya. Esto lo podemos resumir simple y sencillamente en una frase: poca cama, poco plato y mucho zapato. Ahora, en cuanto al control de los factores tradicionales, tenemos definitivamente que tratar la hipertensión o prevenirla en los casos que sea necesario, pues sea posible, la dislipidemia y la diabetes mellitus. Y entonces dejamos el tratamiento fundamental, no dirigido por el uso de los fármacos, que son fármacos mediadores, modificadores de la enfermedad, ya sean estos químicos o los biológicos, y el uso de los glucocorticoides y de las drogas antiinflamatorias no esteroideas. Tenemos que tener en cuenta que mientras menos usamos glucocorticoides y a la menor dosis posible es mejor. ¿Por qué? Dosis alta de glucocorticoides que me llevan a una serie de alteraciones metabólicas que ustedes conocen y que incrementan, en otras palabras, el riesgo acumulado para desarrollar enfermedades metabólicas. Y haciendo esto, pues yo logro definitivamente, pues, reducir el riesgo cardiovascular. Ahora, cuando uno escoge un medicamento, tiene que seguir ciertos criterios o parámetros. Uno, que sea efectivo. Y por efectivo, tenemos que entender que hay un equilibrio entre eficacia, o sea, que me produzca el efecto deseado, y eficiencia, que este efecto deseado sea obtenido con el menor riesgo o daño posible. O sea, yo puedo usar, ¿no?, una escopeta para matar una mosca, pero el daño colateral va a ser muy grande. Entonces es preferible coger y matarla con un atrapamosca. Otro que hay que tener en cuenta es la seguridad, definitivamente. O sea, que sean medicamentos que produzcan el menor daño posible, que sea fácil de administrar. ¿Por qué? Porque en general, si es fácil de administrar, voy a conseguir, entre comillas, que tenga una mejor adherencia. Y le digo entre comillas porque muchos de los medicamentos que son orales, si usted dice, caray,
son orales, lo tomo una vez al día, es muy fácil definitivamente que cumplan. Pero ¿cuántos de los pacientes que tienen ustedes con enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, están cumpliendo lo que se le dice? Menos del 50% lo hace. ¿Por qué? Porque tienen polifarmacia. Y si estos pacientes también tienen polifarmacia, pues el hecho de que sea vía oral, aunque teóricamente me garantice la facilidad de administración, no siempre se cumple. Entonces, ahí interviene mucho la educación. Obviamente, el costo y beneficio, ya hemos visto que son medicamentos caros. Entonces, un sistema nacional de salud, como el de Costa Rica, donde el 98% de la población está asegurada, uno tiene que establecer cierto equilibrio. Y esto no es propio de aquí. Lo hacen en Canadá, lo hacen en el Sistema Nacional de Salud inglés. Ustedes revisan y hay medicamentos que ellos dicen, bueno, podrían administrarse, pero el costo que tiene es tan alto que los recursos se invertirían en un número muy reducido y el grueso de la población quedaría definitivamente desamparado. Entonces, eso es algo que tiene que establecerse un equilibrio y uno tiene que entenderlo. Obviamente que está disponible en nuestro país y siempre debemos establecer objetivos precisos, específicos. ¿Qué es lo que yo quiero que ocurra a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Qué espero, ¿no?, alcanzar con el tratamiento? Y por último, yo tengo que analizarlo con el paciente. Yo no puedo decirle al paciente, le voy a dar tal cosa. No, vea, yo considero que por las características de tu enfermedad debe recibir terapia biológica. Pero estos son los pros y los contras. ¿Por qué? Porque en esa forma, siendo el paciente consciente de lo que tiene y consciente de los riesgos que se pueda someter, pues es posible mejorar la adherencia al tratamiento. Ahora, ¿cómo tratamos o cómo debemos tratar definitivamente a estos pacientes? Bueno, vamos a empezar. Y vuelvo a insistir, me estoy refiriendo específicamente a la artritis reumatoide, pero esto lo podemos extrapolar a otras enfermedades como el lupus, como la artropatía psoriásica, como la espondilitis anquilosante. Vamos a iniciar con fármacos químicos convencionales que van a ser primera línea: metotrexate, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina. Y aquí quería detenerme, porque si ustedes revisan definitivamente la guía, entonces le dicen, empiece con monoterapia y después lo va aumentando. Y entonces yo me puse a pensar, casualmente anoche, cuando estaba revisando al final la charla, digo, bueno, y esto no es lo mismo que hacíamos hace años, en el siglo pasado, y que tanto criticamos con la famosa pirámide. Y entonces le quise traer esta diapositiva de una charla que yo di sobre el manejo actualizado de la artritis reumatoide en un Panlara. En aquel tiempo, y me estoy refiriendo a los años en el siglo pasado, por ahí de 1990, teníamos la famosa pirámide, ¿de acuerdo? Donde empezábamos el salicilato, o sea, las aspirinas, los antiinflamatorios no esteroideos. Si no me respondían, pasaba una segunda línea donde daba anticuerpos, digamos, sulfasalazina, oro, antimalárico. Observen, en aquel tiempo estaban disponibles muchos de lo que son medicamentos de primera línea. Si no me respondíamos, pasamos a D-penicilamina, ya no se usa, azatioprina, no tiene utilidad para el compromiso articular, tal vez manifestaciones extraarticulares, y metotrexate. Y si esto no respondíamos, pues seguíamos. Entonces, era un esquema que tardaba mucho tiempo y se perdía tiempo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no conceptualizaba la R como una enfermedad grave, no acoge el concepto de modificar la enfermedad, es un esquema muy rígido, y el uso tardío de las drogas modificadoras de la AR. Y algunas de estas guías, cuando yo las veo y me dicen, bueno, empiece con 10 miligramos de prednisona, es un paciente que empiece con monoterapia. Si no responde con monoterapia, pásele usted a terapia combinada. Por Dios, si yo tengo un paciente con esta enfermedad, ¿no?, a como es el sapo, es la pedrada, voy a ser agresivo. Y entonces los que a mí me conocen, ¿no?, el doctor Monge Celedón,
y el doctor Brunelleschi se acuerdan de que yo siempre he sido partidario de iniciar con tratamientos combinados, porque me gano tiempo. Si yo inicio con tratamiento combinado y al cabo de 3 o 6 meses no hay definitivamente resultado, de una vez voy a usar los biológicos. Entonces, ese es mi concepto. Y retomando de nuevo la diapositiva anterior, entonces, si no me respondieron a esto, voy a usar biológicos, ¿no? Y entonces, ¿cuándo lo voy a usar? A la mayor rapidez posible y dentro de la ventana terapéutica, o sea, en aquella condición donde su uso me vaya a garantizar los mejores resultados en cuanto a calidad y mortalidad del paciente. Debemos tener en cuenta los llamados factores de mal pronóstico de la R. Si yo tengo esto, niveles muy elevados de anticuerpos peptidocíclicos citrulinados, factor reumatoide y la combinación de los dos peor. Si yo tengo un compromiso súbito, acuérdense que la R generalmente es insidiosa, pero si de repente caigo en una tormenta, por así decirlo, de compromiso inflamatorio y poliarticular, si hay tabaquismo, si hay predisposición genética, si cuando yo lo veo, ¿no?, y tiene poco tiempo de evolución y ya hay erosión, ¿no?, todo esto son manifestaciones, digamos, graves. Entonces, no me va a responder, ¿no?, con esos palanganeos de poquitas dosis, no, tengo que ser agresivo. Entonces, pues, una vez más, prefiero la terapia combinada de una vez, y no es porque a mí se me ocurra. Los estudios de los finlandeses, Ticora, el BES y todo, de los holandeses y los finlandeses, han demostrado que el tratamiento agresivo y combinado se obtienen los mejores resultados y la remisión. Ahora, ¿cómo voy a tratar? Vean ustedes que aquí he puesto las indicaciones oficiales para artritis reumatoide. Observen ustedes que la gran mayoría están los anti-TNF, igual que en la espondilitis anquilosante y la artropatía psoriática. En el lupus tenemos rituximab y belimumab. Aquí no tenemos belimumab, usamos rituximab. En la vasculitis ANCA positivo rituximab. Y en el síndrome de Sjögren, en algunos casos, pues pueden beneficiarse del rituximab. Pero en términos generales, y volviendo a la artritis reumatoide, voy a iniciar ¿con qué? O ya sea que inicie con un anti-TNF, y usted mira, ¿y con cuál? Bueno, en términos generales, como yo les decía, en cuanto a respuesta, prácticamente no hay una diferencia significativa. Ustedes me pueden decir, bueno, hay algunos que se aplican una vez por semana, otros se aplican, digamos, 2 veces por semana, una vez al mes. Entonces son cosas que se van a tomar en cuenta. En algunos puede haber una mayor predisposición a algunas infecciones y entonces, pues esos pequeños factores hay que tomarlo en cuenta. Recordar que siempre, en cualquier paciente que uno esté tratando, el tratamiento tiene que hacerse a la medida y lo demás son planteamientos generales. Entonces, tomando en cuenta, pues escojo cualquiera de ellos, ya sea que inicie por algunos de los anticuerpos anti-TNF que hay ahí, o que inicie, digamos, con tocilizumab. Rituximab podemos iniciar, sí, pero generalmente se deja el rituximab en AR en aquellos casos que ha habido falla a las anteriores. Igual ocurre con los otros medicamentos. ¿Cómo lo vamos a valorar? Bueno, existen parámetros clinéticos, ¿no?, que tratan de objetivizar que en realidad haya o no respuesta. ¿Por qué? Porque aquellos que usábamos antes que decíamos, tiene sinovitis grado 1, sinovitis no activa, fibrosa, es algo en algunas ocasiones muy subjetivo. Claro que la experiencia le permite a uno mejorar la capacidad de detectar esas cosas. Pero si es un paciente con unas manos gruesas, con edema o con demasiado panículo adiposo, se dificulta definitivamente la valoración. Entonces hay una serie de parámetros que se han usado definitivamente, ¿no?, elaborados, dándole, pues, son valores ponderados a través de mecanismos matemáticos,
como el DAS28, el SEDAI, el SEDAI, y uno que lo que evalúa es la capacidad funcional. Entonces, esto más el índice radiológico son métodos que vamos a usar para valorar la respuesta al tratamiento. El ACR 20, 50 y 70 que ustedes me oyeron mencionar, tienen su utilidad básicamente en estudios clínicos, pero no son de aplicabilidad en el diario acontecer y manejo de nuestros pacientes. Criterios de remisión, hay varios. Yo les puse aquí uno. Pacientes que la rigidez matinal sea menos de 15 minutos, que no tengan fatiga, que no tengan dolor articular, que no haya proceso inflamatorio a la exploración y que los niveles de velocidad de retrosedimentación estén dentro de límites normales. Hay otros, EULARA tiene otros criterios que difieren un poquito, pero no en forma significativa de esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esto es, ¿cuál es el objetivo mío? A mediano plazo yo quiero tener al paciente en estas condiciones. ¿Lo cumplió o no lo cumplió con base a los criterios? Sí, entonces sigo adelante. En relación con la seguridad de estos medicamentos. Como yo le decía, el hecho de interferir y cuando uno manipula el aparato inmunológico sobre todas estas citoquinas que tienen un factor protector, y entre ellos tienen un factor protector contra infecciones y tienen también un factor protector contra neoplasias. ¿Por qué? Todos nosotros constantemente estamos produciendo células anormales, anaplásicas, y son los mecanismos apoptóticos lo que, mediado por el aparato inmunológico, lo que permite que el organismo destruya esas células y no desarrollemos un cáncer. Entonces, estamos jugando, estamos manipulando con esto. La gran pregunta, cuando surgieron esto, se decía, bueno, ¿y qué va a pasar a largo plazo? Más infección, que de por sí ya lo tenían los pacientes, vamos a tener más cáncer. Entonces dio lugar a que se creara una serie de bases de datos. Tenemos el Biobadacer, que es de la Sociedad Española de Reumatología, está el Dambio, que es de los daneses, está el registro helénico de los griegos, está el Ratio de los franceses, y así, el ATRA de Viena, el RABBIT de los alemanes. Entonces son bases de datos de los pacientes que ellos están siguiendo y que han valorado. Entonces vemos aquí que en el BADACER, más o menos al analizar casi 7.000 pacientes, había una tasa de infección grave de 5 por 100 pacientes por año. Y un riesgo relativo de 2 pacientes, cuando comparaban lo que estaban recibiendo de desarrollar estas infecciones, cuando estaban recibiendo anti-TNF y cuando no lo recibían. ¿Cuáles son las más frecuentes infecciones? Bueno, las habituales, cariopulmonares, las urinarias, gran mayoría son de los gérmenes comunes, ¿de acuerdo? Sin embargo, a los gérmenes oportunistas también pues hacen su agosto aquí, sobre todo las micobacterias. La TB es uno de los problemas más graves, ¿no? Y los gérmenes de hábitat intracelular. Veamos esto, de estos estudios de aquí, de este autor que ustedes ven ahí en la cita, que el riesgo de infección en los estudios de él fue de 1.7, o sea, en algo muy parecido a el de Biobadacer. A mayor tiempo del paciente con el tratamiento, mayor riesgo, a mayor tiempo de tener la enfermedad, ¿no? Crónica, peor. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Ese es un paciente que ha acumulado mucho daño con su padecimiento crónico. ¿De acuerdo? Entonces, pierdo tiempo si yo no inicio la terapia en el momento adecuado. La infección más frecuente sigue siendo la TB, las infecciones virales, y esto se ve agravado por el uso de glucocorticoides. Algunos autores dicen que el metotrexate también predispone. Vean ustedes que si bien es cierto, la infección de hongos y neumocistis urovesis se presenta, no es tanto como se esperaba. Y esto fue básicamente en el estudio de esa base de datos Ratio de los franceses, que ellos encontraron que con el Infliximab y el adalimumab eran tal vez los que tenían un poquito más de riesgo de infección. Ahora, tenemos cuáles son factores de riesgo que tenemos que considerar. Senectud, o sea, a mayor edad, mayor riesgo de que tengamos complicaciones con el uso de estos medicamentos.
No es que no lo usamos. Si tenemos que usarlo, lo usamos. Pero ojo, tenemos que estar vigilando más de cerca al paciente. El hecho de tener comorbilidades, tener una cirugía mayor reciente y una actividad inflamatoria constante. Todo eso pues predispone a las infecciones. Ahora, ¿qué se recomienda? ¿Cómo debo iniciar? Bueno, tengo que hacer una evaluación pre-tratamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que establecer un protocolo de utilización de estos medicamentos. Y en esa evaluación pre-tratamiento voy a hacer pruebas de PPD, a ver si el paciente tiene una PPD positiva. Entonces voy a tener que dar quimioprofilaxis antes de iniciar el tratamiento, por lo menos un tiempo, y después, unos 6 meses, y después iniciar. O el uso de aquellas pruebas que valoran la liberación de GABA interferón, el cuantiferón, la serología por hepatitis B, C y virus de inmunodeficiencia, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma. Recuerden, tengo un problema de corazón, de contractilidad, la posibilidad de desarrollar problemas al bloquear la capacidad de remodelación del anti-TNF puede ser grande. Entonces, me pueden dar insuficiencia cardíaca. De hecho, una contraindicación absoluta son aquellos que tienen clase 3-4 de la clasificación de Nueva York. Ahí no se debe usar un anti-TNF. Después, vamos a actualizar los esquemas de vacunación. ¿De acuerdo? Y uno siempre en vacunación piensa en el niño. Y en el adulto lo que le viene a la mente son dos cosas. Vamos a vacunar contra la influenza y contra el neumococo. Pero nos olvidamos de otras que hay que tomar en cuenta y que yo les voy a mencionar ahora. Tratamiento antiparasitario. ¿Por qué? Si yo tengo problemas de algunos tipos de infecciones, pues definitivamente se me pueden diseminar con todas las implicaciones. Y evaluar la adherencia al tratamiento. Vea que varias veces te lo he mencionado. Uno cree que yo le doy el tratamiento al paciente y el paciente lo va a seguir. No siempre lo sigue. Yo me recuerdo cuando yo estaba en el Hospital México, que muchas veces llegaba la siguiente paciente, una viejita, me decía: doctor, esa paciente que acaba de salir, estaba diciendo ya fuera en las bancas sentada que ella no se tomaba el tratamiento que usted le da. Ella decía que sí se lo tomaba. Y eso ocurre, y todos tienen experiencia en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que volver al mismo tema. ¿Cuáles son las vacunas importantes? Influenza, neumococo, varicela zoster, hepatitis B y el virus del papiloma, y otro que muchas veces se nos olvida, que es el pertussis, o sea, Bordetella pertussis acelular. Hace poco, hace más o menos, tal vez 3 semanas, el doctor Ulloa Rodríguez presentó en la Academia Nacional de Medicina la experiencia de las últimas crisis que han habido aquí con ¿cómo se llama esto? Las epidemias de Bordetella pertussis. Y ha habido mortalidad, incluso en adultos. Y esto no es solamente de aquí, el mismo CDC de Atlanta lo dice. ¿Qué ocurre? Muchas veces la Bordetella con esa tos crónica, ¿no? ¿Qué es lo que piensa uno en un adulto con tos crónica? No, tiene una infección, ¿por qué? Micoplasma. Piensa micoplasma, le da macrólido y mejor así era un micoplasma. No, el Bordetella también responde a los macrólidos. Entonces hay que tener en cuenta. Como decía, Ulloa Rodríguez demostró que habían casos en adultos fallecidos, ¿no?, por esta condición. Entonces tenemos que tomar esto. Claro, lo óptimo, insisto, es vacunar previo al tratamiento. En pacientes inmunosuprimidos, vean las vacunas vivas, no debemos usarlas. ¿Y de estas cuáles son vacunas vivas? Bueno, la influenza intranasal, la fiebre amarilla y la varicela zoster. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo que más bien le echemos gasolina al fuego. Los mismos autores de las diferentes bases de datos dicen que una dosis inferior a 20 miligramos y usando azatioprina menos de 3 miligramos por kilo de peso por día o prednisona 20 miligramos no afectan en forma significativa la efectividad de la vacunación. Pueden disminuirla, pero sigue siendo efectiva y razonable el que lo usemos. Si tenemos que suspender, si tenemos necesidad de vacunar, se debe suspender la terapia biológica al menos
de 2 a 4 semanas antes y reiniciar 2 a 4 semanas después de la vacunación. Algo parecido se dice para la cirugía. Las recomendaciones son de 2, las anti-TNF, algunos dicen suspéndalo 2 semanas, otros dicen 6 semanas, algunos 4, 8, tienen sus, digamos, sus recomendaciones en ese sentido, en los insertos, y después que el paciente ya se ha recuperado digamos, lo que es la cicatrización, la herida, pues podemos reiniciarlo. Otros efectos secundarios, lupus inducido por droga. Yo me recuerdo una paciente que tenía una artropatía idiopática juvenil que yo manejé con un anti-TNF y que esta paciente me desarrolló un lupus inducido por droga. Poco frecuente, pero puede ocurrir. El incremento de neoplasias, que era una gran preocupación, sí se presenta. Vean ustedes, de una tasa de 0.8 a 0.8 en pacientes que están en tratamiento con terapia biológica que tienen una mayor incidencia de neoplasia, sobre todo de piel, no de la piel, excluyendo melanoma, y de linfoma, comparado con un 0.2, con una razón de momio de 3.3. Insuficiencia cardíaca, citopenias, hepatotoxicidad, sobre todo con rituximab. Entonces hay que tener cuidado con rituximab, sobre todo si el paciente tiene virus B. Siempre es una preocupación el virus B, pero con rituximab los mayor número de casos de hepatitis fulminante se han descrito con pacientes con virus B y que han recibido rituximab. Dermopatías y síndrome desmielinizante, igual que una esclerosis en placa, una neuritis óptica, son cosas que se pueden presentar. Afortunadamente son poco frecuentes, pero son graves. ¿De acuerdo? El que le dé una neuritis óptica y que lo discapacite, uno dice, caray, es un problema, ¿no? Contraindicaciones, el embarazo y lactancia, aunque se dice que algunos pueden ser, y hay personas que han quedado embarazadas, recibido, no hay tanto problema. Sin embargo, hay algunos síndromes que están asociados sobre todo a anti-TNF. Un síndrome que es, bueno, AV, que es AVL, bueno, se me olvida el nombre, pero lo que quiero decir es un síndrome que es un acrónimo en inglés. Lo que significa es que producen malformaciones vertebrales, cardiovasculares, tráqueo-esofágicas, alteraciones renales y a nivel de extremidades, limb, ¿no? De extremidades. Entonces vean ustedes que puede ser algo poco frecuente, pero serio definitivo. Entonces, siempre que podemos evitarlo, evitémoslo. En lactancia también, neoplasia reciente, y se dice reciente, menos de 5 años de haber tenido una neoplasia, mejor no usar ninguna de estas terapias. Antecedentes, y si usamos, pudiéramos tal vez usar rituximab, ahí sí puede ser de ayuda, o sea, de ayuda no, pero quiere decir es menos riesgosa. Antecedentes de síndrome linfoinflamatorio, enfermedades desmielinizantes, insuficiencia cardíaca, infección activa, obviamente, inmunodeficiencia, infección por virus B y la hipersensibilidad, obvio, al principio activo. En resumen, debemos usar la terapia biológica en forma rápida ante la falla de los fármacos químicos, elaborar un protocolo de tratamiento para la terapia biológica que tenga objetivos precisos, escoger bien al paciente, prevenir y tratar complicaciones y evaluar costo-efectividad y un manejo estricto de las comorbilidades. Eso es lo que quería presentarles. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo creo que ya tenemos un tiempo grande de estar usando medicamentos biológicos y creo que se ha hecho de una forma responsable en el sentido de que hemos hecho nuestras guías de manejo, nos hemos reunido para llegar a un consenso, pero ¿considera usted que los biológicos nos han resuelto todo lo que necesitamos en el manejo de la enfermedad reumatológica? Definitivamente no nos han resuelto. Vean ustedes que yo les mencioné una de las primeras diapositivas. Han servido aproximadamente de obtener unos resultados de un 60%, pero nunca lo pueden resolver. Y es lógico. ¿Por qué? Porque ya sea en la R, ya sea en el lupus, hay muchas cosas que todavía desconocemos.
Cuando ustedes se ponen a pensar que en el lupus es más de 100, es una enfermedad poligénica, hay más de 100 genes que intervienen. Cuando ustedes se ponen a pensar en todos los aspectos epigenéticos que tiene el lupus, todo aquello del entorno que muchos desconocemos, entonces obviamente no tenemos una bala mágica que vaya a ser específico al punto. Por otra cosa, otro hecho que hay que tomar en cuenta, el aparato inmune es algo dinámico. Yo en determinado momento puedo decir, bueno, voy a bloquear tal interleuquina, ok, pero el organismo al detectar aquello tiene algunos mecanismos de retroalimentación que hacen que se produzcan sustancias similares o se envíen otras señales a nuestro aparato inmunocompetente y entonces pues sobrepasa aquella circunstancia. Entonces eso es una de las razones por la cual en estos momentos, si bien es cierto, es un adelanto, no resuelven el 100% de los problemas. A mí me gusta rescatar un poco ese concepto que usted plantea de iniciar con terapia combinada, porque yo creo que uno debe llegar a la meta mejor posible en un paciente con artritis reumatoidea, sea con DIMAR o biológicos, lo más rápido posible, ganar tiempo. Pero tal vez el médico no reumatólogo, además debe ayudarnos en la comorbilidad, como usted bien lo planteó, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, es el asesino al final de muchos de estos pacientes. O sea que estos medicamentos son muy útiles, pero el manejo debe ser totalmente integral, hay que valorar todas las aristas, ¿verdad? No olvidarse de que hay metas de manejo de presión arterial en un paciente con enfermedad reumática, hay guías y recomendaciones del manejo de la diabetes y sobre todo en estos pacientes que además muchos vamos a usar esteroides. No sé el doctor Monge, ¿qué opina? O su experiencia con los manejos de los biológicos. Bueno, yo creo que muy de acuerdo con el doctor Vega, o sea, una de las cosas que uno tiene que tener en consideración, que durante mucho tiempo, a veces mucha gente no lo maneja, es el concepto de que la artritis reumatoide, en el caso específico, es una enfermedad pero requete muy mala. Es más discapacitante que neoplasias como linfomas, es más grave que la misma enfermedad coronaria y es una enfermedad que no solo te da la capacidad de que el paciente entre en discapacidad, sino que también le reduce en aproximadamente unos 10 años su sobrevida. Y entonces es una enfermedad que va deteriorando al paciente, la salud del paciente poco a poco. Por eso yo me acuerdo, el doctor Vega, claro, con la famosa pirámide de tratamiento, eso le daba tiempo a la artritis reumatoide. Bueno, desde los años 80 ahora, en estos 20, 30, 40 años, hemos aprendido mucho. Y lo que hemos aprendido es que primero hay que hacer un diagnóstico temprano. Y en eso los médicos no reumatólogos, tanto médicos generales como especialistas, son los que nos ayudan a que nos llegue ese paciente en los primeros meses, 6, 12 meses, ojalá antes de los 6 meses. Y a nosotros nos corresponde hacer el diagnóstico adecuado y establecer una terapéutica que, como dice el doctor Vega, es como entrar un poquito con los tacos por delante, terapia combinada. Y hay un grupo de pacientes que eventualmente van a requerir, que no lo vamos a lograr como en todo, ¿no? Vamos a lograr obtener la remisión del paciente, y entonces va a requerir de esta nueva terapia, que el doctor Vega es muy claro, no es lo que nos viene ojalá fuera, cuando empezaba a salir, lo que nos iba a producir la, entre comillas, curación de la enfermedad, pero sí nos ha ayudado mucho, o sea, bien escogidos los pacientes, bien escogidos, y eso es algo que hacemos nosotros en los servicios de la caja, donde a través del reumatólogo lleva un ente colegiado, la buena escogencia de los pacientes, nos ha sido muy beneficioso en los últimos, que llevamos para 10, poco más de 10 años en que le tenemos la oportunidad y hemos aprendido a vivir. Aprendimos de que no es lo último que nos queda, pero que tenemos esas opciones, y hoy en día los pacientes bien manejados manejan eso. Y después el otro problema
es la comorbilidad. Antes nos dedicábamos mucho solo a la artritis en sí. Hoy en día somos muy claros. El doctor Brenes, el doctor Vega, la doctora Arrieta han trabajado mucho en lo que es el riesgo cardiovascular. Y lógicamente ahí la comorbilidad, la dislipidemia, el tabaco que es muy importante en el AR porque es el que genera los anticuerpos contra los péptidos que contienen citrulina. Es muy importante poder trabajar con eso, y en eso tenemos que trabajar con todas las otras gentes, o sea, es el ejercicio, dejar de fumar, control de lípidos, control de presión, control de glicemia. Entonces, en eso sí, muy de acuerdo de que eso es un tratamiento muy integral. En el caso del paciente con artritis, eso se extiende a las demás artropatías crónicas, ¿no? Bueno, un aplauso al doctor Vega por su excelente presentación. Y podemos pasar al coffee break porque ya veo algunos pálidos por ahí.